Como se sabe, estamos en el fondo de Sudamérica, principalmente por las malas decisiones que tomó el peor dirigente en la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano. Él destruyó prácticamente todo nuestro fútbol y por eso estamos en el peor momento en la historia de nuestro balompié, aunque no es el único culpable, ya que la gran mayoría de dirigentes de clubes peruanos también tienen su cuota de responsabilidad. Es por eso que el revendedor de la Videna aprendió de su arresto en el 2024 y empezó a alejarse de todos los temas netamente futbolísticos. Es por eso que las ligas profesionales las ha dejado a manos de la nueva asociación de clubes, que tendrá que revisar, entre muchas cosas, el contrato mafioso de 1120 Sports y de la antigua federación, por lo hecho de televisión de la Liga 1. Pero también dejó al mando a las selecciones nacionales a Jan Ferrari, Manuel Barreto y José Beguín. De ellos ya hemos visto parte de su trabajo con las rejuvenecidas convocatorias a la bicolor en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Además, llevaron a la selección femenina a jugar sus partidos de la nueva Liga Nacional Femenina de Corrupbol a la altura de Cusco. Además, iniciaron intensivamente la búsqueda de talento extranjero con raíces peruanas. Dicen estamos pendientes de conocer al nuevo técnico que formará parte del proceso del Mundial del 2030. Aún hay muchas cosas por hacer, entre ellas el famoso proyecto de esta nueva federación. Y aquí es donde nos detenemos porque nos encontramos con muchas novedades. Y es que el mismísimo Jan Ferrari en sus redes sociales indicó que presentaron el plan estratégico de menores y que están terminando el plan general para la nueva estructura de competiciones. Y sin esto sería para alegrarnos, porque al menos vemos que algo quieren cambiar. Es difícil de creer que ahora sí vaya a dar frutos positivos. Y es que llevamos años escuchando promesas, planes, refundaciones, todas se quedan en el papel o mueren con el cambio de gestión. Pero esta vez algo distinto se está moviendo en la Videna. Desde que Jan Ferrari asumió el mando como director general de fútbol de la federación, el discurso cambió de tono. No se trata solo de clasificar al Mundial del 2026, sino de reconstruir desde abajo el sistema completo del fútbol peruano. Ferrari lo dijo sin rodeos. Esto no es un proyecto de 3 años, es un plan hasta el 2045. Puede sonar exagerado, pero en un país donde los proyectos duran menos que una temporada en la Liga 1, esa visión de largo plazo ya es revolucionaria. Lo que está intentando construir no es una simple gestión deportiva, es una estructura nueva, una manera distinta de entender cómo debe funcionar el fútbol peruano. La primera piedra de este camino es el reordenamiento institucional. Durante décadas, el fútbol profesional ha vivido entre parches, conflictos legales y desorden económico. La creación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional Peruana, aprobada en el 2025 y compuesta por representantes de los propios clubes de la Liga 1, la Liga 2 y de la Liga Femenina, marca el punto de quiebre. Por primera vez, los equipos tienen voz y voto de manera directa en la administración del campeonato peruano, con la federación quedando como ente regulador, fiscalizador y garante. En otras palabras, los clubes ahora deberán gestionar su propio torneo, pero bajo reglas claras y fiscalización real. Ferrari busca que el fútbol peruano deje de depender de improvisaciones y empiece a caminar con todo profesionalismo. Esto implica que la Liga 1 ya no será un espacio para sobrevivir, sino un sistema que exige cumplir estándares, auditorías y licencias. No es un cambio simbólico, es una transformación que toca el bolsillo y la planificación de cada club. El plan de Ferrari es tan ambicioso como necesario. Sabe que no puede haber una selección sólida sin una liga competitiva, ni una liga fuerte sin clubes serios. Por eso la Liga 1 del 2026 será el laboratorio de su modelo. A partir de esa temporada, todos los clubes estarán obligados a invertir, sobre todo en sus divisiones menores. No es una sugerencia ni una frase bonita, es una norma. Un porcentaje de los ingresos, incluido los derechos de televisión, tendrán que destinarse a las categorías juveniles, con fiscalización directa de la federación. Los clubes tendrán que presentar informes, planes de desarrollo, estructuras técnicas y metas de formación. Si no cumplen, podrán ser sancionados o perder su licencia. La idea es clara, los equipos deben producir futbolistas de alto rendimiento, no comprarlos. El futuro del fútbol peruano depende de eso. Ferrari lo resume así: sin canteras no hay identidad, y sin identidad no hay éxito. Pero detrás de esa visión también hay una crítica velada al modo actual. El diagnóstico de Ferrari es brutal: clubes endeudados, sin infraestructura, sin divisiones menores reales, con canchas que parecen potreros y dirigentes que piensan más en el corto plazo que en el construir a futuro. En más de una entrevista, el nuevo director de fútbol mencionó que cuando llegó a la federación se encontró con una institución sin datos concretos, sin registros actualizados, sin diagnósticos. Era como manejar a ciegas. Por eso uno de sus primeros movimientos fue ordenar la información, mapear clubes, evaluar estadios, revisar licencias, conocer realmente cómo está jugando el fútbol en el país y desde allí construir en su cabeza el fútbol nacional
no se arregla con arengas ni frases motivadoras, sino con gestión, planificación, rendición de cuentas y, en casos extremos, mano dura. Otro eje del Plan 2026 tiene que ver con la reforma del sistema competitivo. Hoy la Liga 1 es un torneo que muchos siguen por costumbre, pero pocos toman en serio fuera del país. Partidos sin público, equipos con canchas sintéticas o en pésimas condiciones, calendarios desordenados, sanciones arbitrales pedorras. Todo esto está en la mira. Ferrari quiere una liga más corta, más profesional y con mejores condiciones para jugadores y entrenadores. Se habla incluso de una reducción del número de equipos y de un formato unificado de temporada, abandonando el sistema de apertura y clausura. También se está revisando los criterios de ascenso y descenso, buscando que los clubes que lleguen a Primera División lo hagan con base sólida, no solo con entusiasmo. En la Liga 2, por ejemplo, ya se estableció que el campeón y subcampeón tendrán ascenso directo, siempre que cumplan con ciertos requisitos de infraestructura y solvencia. Es un filtro, sí, pero también es una forma de evitar que el torneo peruano se siga llenando de equipos fantasmas. La liga femenina también entra en esta gran reestructuración. No es un tema menor ni un gesto de moda. La federación ha destinado para el 2025 un presupuesto superior a los 1.2 millones de dólares exclusivamente para su desarrollo. El objetivo es que para el 2026 la competencia femenina alcance estándares profesionales reales, con contratos formales, mejores condiciones logísticas y más exposición mediática. Ferrari considera que el crecimiento del fútbol femenino no es solo una cuestión de equidad, sino de sostenibilidad. Mientras más espacios tengan para el talento, más crecerá el fútbol peruano. Su visión es que la liga femenina se integre plenamente a la estructura profesional, con licencias, infraestructura obligatoria y cupos internacionales que motiven a la competencia. En resumen, busca que deje de ser una liga de buena voluntad y se convierta en un producto serio. Pero el verdadero reto del plan está en la descentralización. Durante años, el fútbol peruano ha sido limeñocéntrico, con casi todos los clubes importantes, los medios de comunicación y los recursos concentrados en la capital limeña. Ferrari quiere romper esa logística. Su idea es fortalecer los proyectos de provincia, dar soporte técnico, incentivos económicos y herramientas para que las regiones tengan protagonismo real. Se habla incluso de crear centros de rendimiento descentralizados en alianza con gobiernos regionales y empresas privadas para detectar y formar talentos desde temprana edad en provincia. No pueden seguir perdiendo jugadores porque nacieron lejos de Lima. Este enfoque territorial puede marcar un antes y después si se cumple a rajatabla, porque el talento en el Perú existe y hasta sobra. Lo que falta es una estructura que no lo deje escapar. Claro, el plan está libre de desafíos. En el papel todo suena bien, pero la ejecución será una verdadera prueba. La principal amenaza es económica. Muchos clubes simplemente no tienen los recursos para cumplir con todas las nuevas exigencias: infraestructura, menores, licencia, control financiero, y si no hay apoyo real desde la federación, el riesgo es que la brecha entre los grandes y los pequeños de provincia se amplíe aún más. Por eso Ferrari también está negociando con nuevas fuentes de financiamiento en un modelo de redistribución de derechos de televisión más equitativo entre todos los equipos, convenios con municipios para mantenimiento de estadios y alianzas con empresas privadas para patrocinar el desarrollo juvenil. En ese sentido, el 2026 no solo marcará un cambio deportivo, sino también un rediseño económico del fútbol local. A la par, Ferrari está reestructurando la relación entre la federación y los clubes. Durante años, esa relación ha sido tensa, marcada por desconfianza mutua. Él busca que la nueva Liga Nacional sea un espacio de corresponsabilidad. Los clubes tendrán más autonomía, pero también más obligaciones. Tendrán que rendir cuentas, cumplir con auditorías y participar activamente en la construcción de un producto común. Ferrari sabe que no puede hacerlo solo, por eso apuesta a un modelo de gobernanza compartida. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Hay dirigentes que ven en este cambio una amenaza a sus intereses. Algunos ya mostraron resistencia, sobre todo ante la posibilidad de perder privilegios. Pero Ferrari, fiel a su estilo frontal, no parece dispuesto a retroceder. El fútbol peruano nunca puede seguir siendo rehén de sus propios dirigentes. Y aunque la frase generó polémica, muchos la aplaudieron. Otra parte poco conocida del plan es el enfoque en tecnología y análisis de datos. Ferrari quiere modernizar la forma en la que la federación entiende y evalúa el rendimiento deportivo de los clubes. Está implementando una base de datos nacionales para monitorear el progreso de jugadores desde las divisiones menores hasta la selección absoluta. También busca integrar herramientas de inteligencia deportiva para analizar rendimientos, carga física y evolución táctica. No es un lujo, es una necesidad. En el fútbol moderno, los datos marcan diferencias, y si Perú quiere volver a competir al máximo nivel, tiene que dejar de improvisar y empezar a planificar con evidencia. El clímax de este proceso llegará en el 2026. Ese es el año donde se verá si todo este discurso se traduce en hechos reales, si los clubes cumplen, si la liga mejora
si los jóvenes talentos empiezan a tener oportunidades reales en los equipos profesionales. Si no, será otra historia de promesas incumplidas. Ferrari lo sabe, por eso empezó a medir cada avance. Cada mes se revisan indicadores, cantidad de menores inscritos, licencias aprobadas, auditorías completas. Quiere resultados visibles, no discursos. En el fondo su apuesta es que el fútbol peruano deje de depender del azar y empiece a depender del trabajo. Y ese mensaje, aunque duro, resuena en muchos hinchas que ya están cansados de ver cómo los mismos errores se repiten año con año. El desenlace aún se escribe, pero algo está claro: el fútbol peruano, por primera vez en mucho tiempo, tiene un plan con nombre, plazos y objetivos. No se trata de eslogans ni conferencias de prensa vacías, se trata de una hoja de ruta concreta, con cambios reglamentarios, obligaciones financieras y una visión de desarrollo a largo plazo. La pregunta es si los clubes, los hinchas y los propios dirigentes están dispuestos a acompañar a ese proceso. Porque Ferrari puede tener las mejores ideas del mundo, pero si el sistema no se adapta, el cambio no llegará. Y ahí entra el papel de la gente, de la comunidad futbolera, de los hinchas que exigen más, porque este plan no solo es de la federación, es del país entero. En el fondo, este nuevo camino es un intento de reconciliar al hincha con el fútbol, por demostrar que se puede construir algo serio desde adentro. Y aunque todavía hay mucho por corregir, por primera vez en mucho tiempo, parece que hay alguien con carácter, la experiencia y la visión para intentarlo. Ferrari no promete milagros, promete trabajo, y en un país acostumbrado a sobrevivir a base de excusas, esa ahí es una declaración de guerra al conformismo. El 2026 será el primer examen, pero el proyecto apunta más allá, a que el fútbol peruano deje de ser noticias por su crisis y empiece a hacerlo por sus logros. Y si no pasa, entonces sí podemos decir que después de mucho tiempo, algo cambió de verdad. Entonces queda clarísimo lo que quiere hacer Ferrari, o al menos con Manuel Barreto lo que pretenden hacer es básicamente empezar a refundar desde las bases. Que pueda resultar es otro tema, pero que tienen esa idea en la mente me queda clarísimo que sí. Ellos saben perfectamente que uno de los puntos que deben revolucionar sí o sí en el fútbol peruano es las menores, ¿no? Empezando por los clubes. Y si bien es algo poco contradictorio porque él, cuando estuvo en la U, Ferrari y Barreto en la U, poco y nada hicieron por promover talento joven de sus canteras al primer equipo. Claro, esto depende del técnico que tengan al mando, pues, ¿no? Y en la época en la que ellos fueron, que ellos tuvieron éxito en la U, en el tricampeonato de la U, los técnicos eran Fossati y Bustos, que no se la juegan por talento joven, sino ellos quieren ganar y solamente ganar. Y se la juegan por futbolistas que son de 30 años para arriba, o sea, con experiencia, ¿no? Internacional incluso. Entonces no es exactamente culpa de Ferrari y Barreto, sino los técnicos de arriba que están al mando del primer equipo y que ellos tienen totalmente libertad para hacer y deshacer del plantel como les dé la gana, ¿no? Y para ellos no era necesario incluir talentos jóvenes de la U. De hecho, incluso se voceaba, ¿no? Se voceaba de que ahora esta nueva directiva al mando de la U, con Franco Velasco al mando ahora y Álvaro Barco, están dentro de sus requerimientos o exigencias hacia Fossati, era de que incluya ahora jóvenes de la cantera de la U. Y eso no le gustó mucho a Fossati, pues estaba medio incómodo, ¿no? Se voceaba esto. Y vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es de que Ferrari y Barreto saben, y sobre todo Barreto ha trabajado muchos años en las menores de Cristal. Él sacó buenos talentos de esas canteras, pues no sabe perfectamente lo que está hablando. O sea, él sabe muy bien, o sea, no por nada está en las menores de la federación, sabe que la base de las nuevas selecciones nacionales dependen de las menores de los clubes, no de la federación. A la federación ya van talento escogido, lo mejorcito. Entonces, este nuevo proyecto de menores es básicamente para las ligas profesionales. De hecho, debe ser para todas yo supondría que es para todas las ligas, no solamente la Liga 1, Liga 2, sino también la Liga Femenina, la Copa Perú, la Liga 3. Debería ser así, pues, ¿no? La Copa Perú de por sí ya utiliza jóvenes talentos de la región, pero la Liga 2 y la Liga 1, o sea, casi nada, pues, ¿no? Sacando para equipos como Cristal o por ahí Melgar, pues el resto son equipos que superan los 30 o bordean los 30 años. Yo supongo que Ferrari y Barreto se han puesto a pensar, a diseñar este proyecto, que dicho ese paso va, me parece, hasta el 2040, por ahí. O sea, es un proyecto larguísimo. Bueno, a comparación de lo que se hacían antes en la federación, que ni habían proyectos, o habían proyectos de 3, a lo mucho 5 años.
El único proyecto parecía el proyecto Bicentenario, ¿no? Con Daniel Amet en su momento, pero que se cayó porque no hubo plan, no hubo dinero, no hubo inversión de la federación. Pero después los proyectos que han venido luego con el Chemol Solar, eran prácticamente copias de este proyecto Bicentenario con Amet y nada más, pues, ¿no? Este Ferrari veremos qué tal es, pero según lo que él mismo ha dicho y ha hablado Barreto al respecto, es un proyecto que trata de revolucionar, digamos, las menores en los clubes profesionales, sobre todo ellos, que son los que aportan jugadores a las selecciones, a la sub-15, a la sub-17, a la sub-20, a la selección mayor. Repito, esto se ha tratado de hacer antes. O sea, ha habido buenas intenciones en todo el momento. Sobre todo los técnicos y la gente que ha estado, sobre todo en las menores de la federación, sí ha habido. El problema de que cuando llegas a un punto en que no puedes avanzar porque no hay dinero, o por ahí hay otro tipo de intenciones, pues no hay otro agente, ¿no? Otra gente metida ahí, que impide que, por ejemplo, llames al mejor futbolista, sino que te imponen que llames a ciertos futbolistas porque les conviene esa agencia. También ha habido bastante. Y la Federación de Lozano más todavía, pues, ¿no? Que tiene vínculos con ciertas personas o ciertos agentes. O sea, no es de extrañar, pues, ¿no? Entonces, cuando ya tú tienes ese tipo de limitantes, es muy complicado hacer algún trabajo que dé buenos frutos. Y sobre todo a nivel macro, pues, ¿no? Ahora, para mí, el principal problema que tendría este proyecto de menores en los clubes es que justamente la federación tendría que estar metiendo mano mediante el reglamento, supongo, de la Liga 1, para que los clubes metan a menores, pues, ¿no? No sé si volverá a la bolsa de minutos. Muchos dicen que sí. Acá nunca estuvimos de acuerdo en que se saque la bolsa de minutos. Estábamos de acuerdo. No es la gran solución para nada, pero sí era una medida para al menos un poco forzar a los clubes de que usen a los juveniles. Lamentablemente aparecieron una gran cantidad de técnicos, jugadores y parte de la prensa, obviamente, que no quería esto, que decía que no, que era necesario. Claro, porque hasta ciertos puntos se había tergiversado, ¿no? Porque ahora estos agentes, que digo, externos al fútbol en sí, empezaban a cobrar. Empezaban a cobrar a los jugadores, a la familia de los futbolistas, prometiéndoles que en el futuro, con esta bolsa de minutos, los iban a utilizar en primera división, a debutar en primera división, pues, ¿no? Y hay mucha gente, media, supongo, ilusa, que creen que pagando 10.000 soles, 15.000, 20.000, pues, ¿no? Y que su hijito aparezca en la televisión debutando contra los chancas, contra comerciantes, y con eso iban a hacer una carrera profesional, pues, cuando la verdad no es así, pues, ¿no? Si tienes talento, sigue, si no tienes talento, te van a dejar de lado. Entonces, había gente que estaba en desacuerdo con esta bolsa de minutos, sí se dejó de lado, yo nunca estoy de acuerdo con eso, yo creo que era un mal necesario, no es la solución, repito, no es que con la bolsa de minutos vamos a mejorar, ahora vamos a tener una selección sub-15, sub-17, sub-20 o sub-23, las mejores del continente, para nada, pero sí era una medida para que los clubes empiecen a mirar sus canteras. Ahora no las miran para nada porque no les interesa, es más, si la federación no les exigía tener divisiones menores, ni las tendrían. Y hablo de los clubes sobre todo de provincia, ¿no? Los chicos, ¿no? A los que sobreviven con el dinero de la televisión, punto. El resto, más o menos, trata de trabajar menores, ¿no? Cristal, Alianza, la U, Melgar, Cienciano, por ahí, Vallejo en su momento, Cantolao en su momento, la San Martín en su momento. Son clubes que por ahí tienen sus menores todo el año funcionando, no es una pantalla nada más para cumplir con la exigencia de la federación, no, ellos lo tienen de verdad porque piensan que es, aparte un ingreso económico. Melgar, por ejemplo, ha vendido a Kenny Cabrera, ha vendido a Jefferson Cáceres también en montos millonarios, y eso les ha retornado, o sea, todo lo que ha invertido Melgar en estos jugadores, en su formación, se lo han retornado con sus ventas millonarias, ¿no? Así como Melgar, igual piensa Alianza, igual piensa Cristal, no sé si la U, pero hacen trabajo de menores, se hacen trabajo de menores, que es eficiente, obviamente, comparado con el resto del continente, obviamente que sí, pero es lo que se tiene que hacer. Entonces, a eso apunta la Federación de Ferrari. ¿Lo logrará? Yo creo que va a ser un poco complicado porque ahora la federación no está metida directamente con la Liga 1, sino la nueva asociación de clubes. O sea, tendría la federación que convencer a la asociación de clubes para que a su vez esta asociación de clubes, formada por propios clubes,
fuercen a los clubes nacionales que empiecen a usar a sus jóvenes cantera. O sea, medio extraño, medio complicado de que esto suceda, pero ahí está la propuesta, pues, ¿no? Entonces la propuesta va de la Federación de Ferrari de exigir a los clubes, mediante la asociación de clubes, de que empiecen a usar los jugadores jóvenes de su cantera. Se habla, por ejemplo, de que esté me parece un sub-23 en cancha, o al menos en lista, no en lista, mejor dicho, o un sub-20 en lista, me parece, el siguiente año. Pero con esto, o sea, va a ser el de adorno, pues, ¿no? Pondrá un sub-20 de adorno, porque nunca lo van a usar. Por ejemplo, en la U, lo llamarán al banco de suplentes a que pase las aguas, no te cuente chistes, pues, ¿no? Y nada más. Y me parece que eso no es lo que se debería hacer. En otros países sí se utiliza, sí se fuerza, ¿no? O sea, en países que tienen esa misma problemática que nosotros, que no tienen la cultura de formar menores y de venta de fuera extranjeros, tienen ese problema. Porque en México es uno de los países que tiene una buena infraestructura, tiene un buen dinero, tiene buena economía, buenos recursos, pero no exporta jugadores al extranjero. Y tiene ese problema también que nosotros. No exportamos, tiene un potencial grande. Entonces en nuestro país sí tienen que obligarlos a poner bolsa en minutos a los jugadores de sub-20, porque si no, no lo hacen los clubes allá en México. En cambio, países como Uruguay, países como Argentina, como Brasil, que ya tienen ese chip instalado de la venta de futbolistas jóvenes, que para ellos es un gran negocio, aparte de la televisión y por ahí merchandising o los anunciantes. O sea, ellos saben perfectamente que tienen que promover a jugadores jóvenes en su cantera, y para eso te los tienen que formar bien, para que estén listos para primera división. Entonces, en Argentina, en Brasil, y estos se agarran la gente que no quería la bolsa, pues no decían, no, pero sin Argentina, en Brasil, no es necesario, ellos sacan porque son buenos, claro, porque tienen ya instalada una cultura y todo un sistema alrededor de eso, de la formación de jugadores jóvenes y la promoción de estos jugadores jóvenes. Ellos no tienen que obligarles a nada porque ellos ya está instalado. Pero en países como el nuestro, donde esa cultura, ese chip de formar menores y vender para luego revenderlos, o sea, no está instalada, no es un negocio. Recién Melgar, a partir de hace un par de años nada más, está con esta idea, pero después el resto, por ahí Cristal también, pero el resto, poco y nada. O sea, Alianza vende a cuentagotas a ciertos jugadores al extranjero. O sea, el último dios millonario, ¿cuál fue? Que Club Aguilar, en el 2020. Se pasó 5 años y después eso sacó otro jugador que al extranjero lo han vendido sí con una cifra millonaria. Vendieron al Tuto Fuentes, y ni siquiera terminó de pagarle y tuvo que regresar a Alianza. Y paramos de contar. Luego lo demás, lo de Víctor Guzmán, lo de Vasco Soy, han salido por cifras mínimas, pues, ¿no? Ni siquiera tenían muchos minutos en la profesional. Entonces esa es la pura verdad. O sea, acá se forma así, los clubes grandes forman sí, pero no los promueven. Porque no piensan porque no, parte de su presupuesto anual no es la venta de jugadores al extranjero, no lo es. En cambio, en otros países sí lo es. Entonces, en esos países donde sí saben que parte del presupuesto anual depende de que vendan 1 o 2 jugadores al extranjero, o clubes más grandes, pues ellos no es necesario que les obliguen a poner a sub-20 en su equipo, porque lo hacen naturalmente sin necesidad de ninguno. Y no es porque sean buenos ni porque sean... No. Tiene muchas carencias en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador. Esos chibolos de 16, de 17, 18, 19, 20 años tienen un montón de carencias. Les falta para primera división. Pero así todos los ponen porque saben perfectamente que esas carencias, esas deficiencias, se van a arreglar teniendo minutos en primera división, no en la reserva en la Liga 3. Eso es lo que tienen en Ecuador, lo que tienen en Paraguay, lo que tienen en Uruguay, lo que tienen en Argentina, en Brasil. Lo tienen. Acá no. Por eso acá, igual que en México, que no vendemos al extranjero, que no exportamos, nos tienen que obligar a poner sub-20 o sub-18 en los equipos, en los partidos de primera división, porque si no, no los ponen. No tenemos ese chip. Porque el presupuesto anual de los equipos no está a la venta de jugadores al extranjero. Entonces, partiendo de eso es lo que Ferrari está proponiendo, ¿no? De que obligar a los clubes a poner a menores, ¿no? Y luego eso ya veremos lo demás. Falta lo de la televisión, falta el tema también del formato de la liga, que hemos hablado también, que va a ser similar a lo del 2024, más entendible, sin esta tontería de subcampeonato, ¿no? O sea un torneo intermedio como la antigua Copa Bicentenario. Vamos a ver qué pasa con eso, que ahora también hay nomás.
Y vamos a ver qué más nos puede dar Ferrari, pero ojalá que todo lo que está haciendo, pues, está la propuesta de jugar en la altura de las eliminatorias, está el tema de los eurocausas, ¿no? Y los jugadores con ascendencia peruana en el extranjero, estadounidenses, argentinos, brasileños, españoles, alemanes, italianos, ingleses, ¿no? Todos los que puedan contribuir a la selección peruana, con raíces peruanas, están. Yo supongo que el scouting también va a ser un poco más intensivo, más agresivo, ¿no? A partir de ahora. Y darán oportunidades a los jugadores que de verdad se merezcan. No todos los de afuera merecen ser seleccionados, pero sí una buena cantidad. Y obviamente aquí estaremos para también promocionarlos, para darlos a conocer, para aportar, aunque sea un granito de arena, a la mejora de nuestras selecciones. Vamos a ver qué pasa. Pero tú qué piensas? ¿Confías en este nuevo plan de la Federación de Ferrari para repotenciar nuestras menores y luego la selección? ¿O crees que será más de lo mismo, con puras promesas y planes vacíos que se quedan en el papel? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos mañana, Sarsi, por la semana. Chau.